A ver, empezamos. Bien, vamos a empezar la parte 2. A ver, en Chancay nos han hecho una pregunta interesante. Debe ser por la pregunta 28. ¿Ya? Dice la pregunta 27, dice, pero ¿por qué si la presión sistólica mínima es 76 y tiene 88,64? ¿Por qué pensamos en shock en la pregunta 28? ¿Qué es shock? Shock es igual a hipoperfusión tisular. Por favor, shock no es igual a hipotensión. Cuando hay hipotensión, ya no hay mucho que hacer. Shock es igual a hipoperfusión tisular. Si yo tengo signo de hipoperfusión tisular, yo ya estoy en shock. ¿Ya? Entonces, no necesito tener hipotensión para definir shock. Es más, no debería hacer diagnóstico de shock cuando estoy hipotenso. Eso no es para nosotros. ¿Ya? Les alimento su ego, ¿no? Pero, no. Ya. Pero en realidad debe ser así. Si ustedes hacen diagnóstico de shock con hipotensión, ¿ya para qué? ¿Ya? Ya. Ok, queda respondido, ¿no? Continuamos. Nos quedamos en la pregunta 39. A ver, pregunta 39. Usted está en un lago y acaba de ayudar a rescatar del agua a una víctima del ahogamiento por inmersión de 4 años. El niño está flácido y azul, no responde al tacto y no se observa pulso. ¿Qué debe hacer usted de inmediato? C. Muy bien, entonces tenemos un paciente que está flácido, que está azul, que no responde al tacto y que no se observa pulso. Entonces ya hemos visto acá y no hay pulso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer compresiones, ¿no? Compresiones torácicas. 39, clave C. 40. Usted está atendiendo en un lugar a una niña de 7 años que cayó 6 metros desde un techo y perdió el conocimiento. Ahora está flácida e inconsciente, tiene un pulso carotídeo en 100 por minuto. ¿Cuál de los siguientes pasos debe practicar a continuación? ¿Clave? D, de dedo. ¿Por qué la D y no la B? Por lesión cervical, ¿no? Acuérdense siempre que lo que hay que hacer es la maniobra de subluxación de la mandíbula, ¿de acuerdo? Tracción de la mandíbula para abrir la vía aérea y no lesionar la columna cervical, ¿no? Todo paciente con sospecha de injuria cervical no se debe hacer la maniobra de elevación del mentón, ¿de acuerdo? 40, entonces la alternativa correcta es la alternativa D. 41. Un niño de 6 años se atora con un trozo de caramelo duro. Trata de toser, pero no puede toser, hablar ni respirar eficazmente. Las compresiones abdominales rápidas no son eficaces para desalojar el caramelo. Y el niño pierde el conocimiento y cae al suelo sin esfuerzo respiratorio. Después de abrir la vía aérea con una elevación de lengua-mandíbula, ¿cuál de las siguientes acciones debe efectuar a continuación?
¿Clave? Aquí hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con este paciente. ¿Cuál es el problema? Es aspiración de cuerpo extraño. ¿De acuerdo? La aspiración de cuerpo extraño varía el manejo si es un lactante o es un niño mayor. ¿De acuerdo? Si es un lactante, ¿cómo se maneja el cuerpo extraño en un lactante? ¿Mm? ¿Heinrich en un lactante? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Exacto. No hay que ponerlo, jalarlo, no, así no. No. Lo que hay que hacer es, primero, compresiones en la zona interescapular y luego lo volteamos y compresiones a nivel del esternón. ¿De acuerdo? Compresiones interescapular, en el nivel interescapular, en la zona interescapular y luego compresiones en el esternón. 5 compresiones, 5 golpes en el escapo. ¿De acuerdo? Eso, y luego se abre la vía aérea, se observa si hay el cuerpo extraño y si está el cuerpo extraño se remueve. Pero hay que observarlo. No podemos meter la mano a ciega. ¿Ya? Y si es un niño, también hay que, ojo, y eso es, hay que ver también si está consciente o inconsciente. Si está inconsciente, la maniobra de Heinrich es una variante, es echado, ¿de acuerdo? Con el niño en decúbito dorsal y con las dos manos comprimiendo por casi debajo del apéndice sifoides, hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si está consciente, es la maniobra de Heinrich tradicional, ¿no? Rodeando al niño por detrás y apretando entre las dos palmas de las manos, las dos puños de las manos, hacia atrás y hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es la maniobra de Heinrich. Muy bien. Pero siempre que se hace esas maniobras para tratar, ¿por qué hacemos esas maniobras? ¿Cuál es la idea de hacer la maniobra de Heinrich? ¿Aumentar qué cosa? Lo que hacemos es disminuir el volumen torácico, ¿no es cierto? Tratar de disminuir el volumen torácico. ¿Para qué? Para aumentar la presión intratorácica. Al aumentar la presión intratorácica, por la fuerza, tratar de expulsar el objeto hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando hacemos la maniobra de Heinrich, luego de hacer la maniobra de Heinrich, lo que buscamos es tratar de abrir la vía aérea para ver el cuerpo extraño. Y si vemos el cuerpo extraño, tratar de sacarlo con el dedo, ¿no? Si no hay una pinza, ¿no? Pero si no hay una pinza, con el dedo. Pero tenemos que visualizar el cuerpo extraño. Por lo tanto, aquí, la pregunta 41, la alternativa correcta es la alternativa B. Verificar si hay un cuerpo extraño y si lo ve, recurrir a un barrido con el dedo para extraer. 42. Antes de pasar a la 42, quería hacer una capita acá. Esta es la maniobra correcta para que nosotros podamos hacer una compresión adecuada con la bolsa mascarilla. ¿De acuerdo? Se hace una C y una E. ¿De acuerdo? Una C para comprimir, para hacer una adecuada compresión, un sello, y una E para tratar de mantener la vía aérea permeable. Es decir, no solo necesitamos un sello adecuado, sino necesitamos tratar de mantener una vía aérea permeable para que pueda pasar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si pasa? Por la amplexación. ¿De acuerdo? Las compresiones torácicas, ¿cómo se hacen en niños menores de 8 años y cómo se hacen en niños mayores de 8 años? En menores de 8 años, lo que se hace en las compresiones torácicas es con una sola mano. Y con niños mayores de 8 años, o mejor dicho, de 8 años a más, es con dos manos. ¿Ya? Esa es otra diferencia que hay que tener presente. Compresiones torácicas en niños menores de 8 años, una sola mano. Compresiones torácicas en niños mayores o iguales a 8 años, dos manos. Bueno, la desfibrilación. Número de tubos a usar. Y eso es cómo se coloca eh, el aguja intraósea, ¿no? Bueno, drogas.
Una cosa más con respecto de las cosas nuevas es el uso del calcio. La guía del 2005 decía que la administración rutinaria de calcio no mejora la evolución del paro cardíaco y no se mencionaba para nada el etomidato. En cambio, la guía del 2010 dice que en ausencia de una hipocalcemia, las sobredosis de calcio antagonistas, hipermagnesemia o hipercalemia documentadas, no se recomienda administrar calcio de forma rutinaria para el cardiorrespiratorio. Es decir, solamente vamos a usar gluconato de calcio en caso de hipocalcemia, una sobredosis de calcio antagonistas, hipermagnesemia o hipercalemia. Después ya no se usa el gluconato de calcio en el paro cardiorrespiratorio. No ofrece ningún beneficio y puede resultar perjudicial. Y lo otro es que el etomidato facilita la intubación endotraqueal en lactantes y niños con efecto hemodinámico mínimo, pero no se recomienda usarlo de forma rutinaria en pacientes pediátricos con shock séptico. Es otro cambio importante en cuanto a drogas. El resto ya lo leen. Continuamos. En cuanto a la ventilación en lactantes puede ser boca a boca o boca a nariz, ¿no? Boca a boca a nariz, ¿de acuerdo? Y para mantener una vía aérea permeable es la posición de olfateo, ¿no? Perpendicular, ¿no? Y tratando de mantener siempre fija la cabeza y el mentón. Muy bien, continuamos. El primer y más común síntoma de intususcepción es el dolor abdominal, ¿no es cierto? Acuérdense, algunas cosas a tener en cuenta acerca de intususcepción. En realidad, la intussuscepción o invaginación intestinal es la introducción de una asa intestinal, generalmente proximal, dentro de otro segmento distal. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver es básicamente esto, ¿no? La colocación de un segmento dentro del otro. Lo más frecuente es lactantes, promedio 6 meses. Acuérdense, estenosis hipertrófica de píloro, 3-4 semanas. ¿Ya? Es un prácticamente neonato que está saliendo de la etapa neonatal. En cambio, intususcepción es un lactante que recién está empezando a comer, 6 meses. ¿Ya? Esas edades son importantes para hacer diagnóstico. Varía desde los 4 hasta los 9 meses. Y es mucho más frecuente en varones que en mujeres la intususcepción, relación 4-1. También es estacional, más frecuente en invierno y primavera. Y la frecuencia es 1.9 por cada 1000 recién nacidos vivos. En realidad es una urgencia quirúrgica abdominal no traumática y es la causa más común en lactantes. Etiopatogenia. Se ha hecho muchas cosas acerca de la invaginación intestinal, que puede ser por inflamación, ya sea hiperplasia de placas de Peyer, puede ser por alergias alimentarias, defectos anatómicos, divertículos. El divertículo de Meckel podría causar intususección, por ejemplo, pólipos, hematomas ulcerosos, secundarios a manipulación, si ha tenido cirugías previas o sondas previas. Lo que se va a ver es compresión de los vasos mesentéricos que provocan edema intestinal, isquemia, necrosis y finalmente esta isquemia es lo que provoca el dolor, ¿no? Y esta isquemia importante puede llevar a necrosis e inclusive a perforación. ¿Cuál es de todas la más frecuente?
En general, si yo veo una asimetría en el tamaño, en el lumen intestinal, voy a tener, mientras más asimetría tenga, más posibilidad de intussusección hay. Por eso, yo puedo tener iliosecocólica, que es la más frecuente, o sea, la iliocecal, ¿no? Que es entre válvula iliocecal, la ilioileal, la colónica, yeyuno yeyunal o yeyuno ileal. Pero de ellas, la más frecuente es la iliocecal, ¿no? Básicamente por la diferencia del tamaño de los lúmenes. Síntomas: hay antecedentes de infección respiratoria o digestiva, que generalmente va acompañado de cuadro viral. Es de un inicio súbito. Un dolor abdominal intussusección es un dolor súbito y que va en forma ondulante. O sea, hay momentos en que el niño le duele mucho, mucho y tiene crisis de llanto, de dolor, con cólicos muy importantes que puede durar 2-3 minutos y luego le pasa. ¿Y eso por qué? Porque hay momentos en donde hay más necrosis y en momentos en donde menos obstrucción, ¿no? Por el flujo sanguíneo que puede llegar. Puede provocar sudoración por el dolor, palidez, flacidez, vómitos muy frecuentes, son mucho más vómitos que diarreas, distensión abdominal y evacuaciones mucosanguinolentas. Es el típico jarabe de grosella, ¿no? Pero se confunde muchas veces con diarrea y muchas veces no es diarrea, sino es diarrea, es deposiciones con moco y sangre, ¿ya? Y no diarrea, solo moco. Signos: irritabilidad. La irritabilidad básicamente es por el dolor, ¿no? Vómitos pueden ser biliares, inclusive fecaloideos, dependiendo del lugar de la obstrucción. Distensión abdominal, alteración en el movimiento intestinal. En el abdomen puede presentar signo de la morcilla, frecuentemente en el cuadrante superior derecho. El signo de Dansen, que es la fosa ilíaca derecha vacía. Y en el tracto rectal presencia de sangre fresca y se palpa el famoso signo de hocico de Tenca. Fíjense la distensión abdominal, que es una distensión abdominal muy importante, ¿ya? Puede provocar inclusive sepsis por translocación bacteriana, desequilibrio hidroelectrolítico, hay hipocalemia, hay un tercer espacio muy importante y en ese tercer espacio se queda ahí potasio y eso provoca más ilio aún, ¿de acuerdo? Puede haber desequilibrio ácido-base también por los vómitos. ¿Generaría qué cosa? Si yo tengo vómitos de contenido gástrico, ¿qué voy a generar? Alcalosis metabólica. Y si tengo vómitos de contenido intestinal, pierdes bicarbonato, ¿no es cierto? Por lo tanto, perdería acidosis metabólica. Diagnóstico es clínico, netamente clínico, ¿ya? Ahí podemos utilizar un colon con enema, que es diagnóstico terapéutico, ¿no? Porque podemos inyectar una sustancia y tratar de reducir la intussusección. El colon con enema. Colon con enema se utiliza en menos de 24 horas de evolución y si no hay signos de perforación intestinal, ¿no? Si hay perforación intestinal de arranque es quirúrgico. ¿Qué se hace? Se introduce una sonda Foley por el recto, se infla el globo, se fija la sonda y se pasa material de contraste o solución salina por gravedad. Más o menos luego de 70 centímetros por arriba del paciente para tratar por gravedad que haya su fuerza suficiente y se hace evaluación fluoroscópica, ¿no? Hasta evaluar el lugar de la obstrucción o la oclusión y tratar de por la fuerza de la presión se resuelva su oclusión. Quirúrgicamente, si es que es más de 24 horas de evolución, si tiene signo de perforación o si es un cuadro recidivante. Bien, ahora sí. Entonces, según esto, la pregunta 42, la alternativa correcta es la alternativa A. Eh, 43. El divertículo de Meckel puede. ¿Clave? Invaginarse y provocar intussusección, correcto. Secretar ácido gástrico y perforarse, también es correcto. Provocar obstrucción en el intestino delgado, también. Ulcerarse y provocar hemorragia, también. Todas las anteriores, ¿no?
Acuérdense que el divertículo de Meckel es un divertículo real o no. ¿Sí o no? Sí, ¿ya? En realidad, ¿por qué? Porque tiene todas las capas del intestino, ¿ya? No solamente es mucosa o mucosa. Y es una eh, remanente del conducto ónfalo mesentérico. ¿De acuerdo? Se localiza básicamente a 20 a 90 centímetros del línea terminal, ¿ya? O de la válvula, perdón, de la válvula ileocecal, ¿no? Del apéndice. Y por eso que muchas veces es diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, ¿ya? El divertículo de Meckel obstruido. Otra cosa importante es que el divertículo de Meckel muchas veces está asociado a tejido gástrico ectópico, ¿ya? También puede ser tejido pancreático ectópico y eso puede causar microsangrado. El divertículo de Meckel es la causa más frecuente de anemia ferropénica sin causa aparente en niños, ¿no? Entonces, cuando uno ve anemia ferropénica, no hay lugar de evidencia de sangrado, le hace un TNO positivo y sale de pérdida de sangre por heces, uno tiene que buscar divertículo en Meckel, ¿no? Cuadro clínico, cuando el divertículo de Meckel no tiene ningún problema, no causa ninguna sintomatología. Se va a ver sintomatología, por ejemplo, cuando hay obstrucción intestinal o cuando hay evacuaciones sanguinolentas o hay inflamación, la diverticulitis, ¿no? Que se hace un diagnóstico diferencial con la apendicitis. La hemorragia en el divertículo de Meckel puede ser tan importante que puede causar melena, puede también causar evacuaciones sanguinolentas como si fuera una disentería, inclusive puede ser tan grande que puede llevar a un shock. Es el diagnóstico diferencial, como dijimos, con obstrucción intestinal y puede ser causa de obstrucción intestinal. Y finalmente, la diverticulitis va a provocar dolor periumbilical, signos de irritación peritoneal, fiebre, desequilibrio hidroelectrolítico. El diagnóstico más importante del divertículo Meckel se hace con gammagrafía, ¿ya? Tendencia 99 siendo positivo cuando la mucosa ectópica es de 2 centímetros o más. Así se ve gamagráficamente la mucosa ectópica para divertículo Meckel. Diagnóstico diferencial, apendicitis, rectocolitis, invaginación intestinal. Tratamiento puede ser médico, reposición de sangre, control de estado hemodinámico y quirúrgico cuando puede ser muy severa la hemorragia y lo que tiene que hacer es resección y anastomosis término-terminal. Muy bien, entonces la pregunta 43, la alternativa correcta es E, todas las anteriores. 44. ¿Cuál es la causa más frecuente de apendicitis en niños? ¿Ah? ¿La B o la C? ¿Ah? ¿Ah? Aquí hay una diferencia en cuanto al diagnóstico que se hace en adultos que en niños, ¿no? En adultos se dice mucho que los fecalitos son causa de apendicitis aguda. En niños, la causa más frecuente de apendicitis aguda es la hiperplasia linfoide, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Bueno, se pasó ahí esa clave. Bueno, algunas cosas acerca de apendicitis. Más frecuente en varones, preescolares y adolescentes. Menos del 11% afectan a lactantes. Es un poco frecuente en lactantes.
Y causas muchas, ¿no? Lo más importante es que va a provocar obstrucción de la luz del apéndice secal y puede ser por hiperplasia de folículo linfoide, fecalitos, parasitosis, cuerpo extraño. En niños la causa más frecuente es hiperplasia de folículo linfoide, ¿no? Bien, continuamos. Causa de síndrome doloroso abdominal, excepto. Todas en realidad es diagnóstico diferencial de inclusive de apendicitis aguda, ¿no? ITU, neumonía basal derecha, apendicitis, son diagnósticos diferenciales de apendicitis. Perforación, ninguna, ¿no? 45, clave E. 46. Por la madrugada usted es consultado por un niño de 8 meses, varón, súbitamente está con vómitos y ha hecho 2 deposiciones sanguinolentas. Le sugiere sales de hidratación. El niño sigue decaído, ya no hace deposición y sigue vomitando, tornándose irritable. Usted sugiere la consulta de urgencia, al examen está despierto, deshidratado, distendido. Su sospecha es intosuscepción. ¿Por qué no intoxicación alimentaria? ¿Ah? Deposiciones sanguinolentas. Ok, intoxicación alimentaria no daría deposiciones sanguinolentas, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿Ah? No hace más deposición. ¿La intoxicación alimentaria causa diarreas? Casi no, ¿no? No causa diarreas, es vómitos nada más. Pero ¿qué otra cosa más me podría decir por qué no es intoxicación alimentaria? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de intoxicación alimentaria? Estafilococo, ¿no es cierto? Un niño de 8 meses come lo mismo que comemos nosotros. Es poco probable, ¿no es cierto? Es poco probable que tenga contaminación estafilocócica, ¿no? Luego el tiempo de evolución, ¿no? Y el otro problema es la irritabilidad, ¿no? Cuando yo tengo un niño irritable, con dolor y distensión, y de la edad, lo más frecuente es que sea intususcepción, ¿no? 46, clave C. 47. Niña de 1 año de edad, cursa con anemia ferropénica, más sangrado rectal, sin dolor abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál? La D, ¿no? Divertículo de Meckel. Ya habíamos mencionado, ¿no? Causa más frecuente de pérdida de sangre gastrointestinal sin dolor, divertículo de Meckel. 48. El tipo más frecuente de intususcepción es ileocecal. 49. La comprobación del diagnóstico de malrotación intestinal se hace por clave. ¿Sí?
Muy bien. Algo que es muy importante para definir los problemas intestinales es el famoso ángulo de Treitz. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra el ángulo de Treitz? ¿Ah? ¿Dónde? Entre la tercera y cuarta porción del duodeno. ¿De acuerdo? Entonces teníamos, ¿no?, nuestro ángulo de Treitz fijado hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto?, en la tercera y cuarta porción del duodeno. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque por debajo del ángulo de Treitz hablamos de compromiso bajo, ¿no? Del ángulo de Treitz hasta el ano, podemos ver si el sangrado está por debajo del ángulo de Treitz, es hemorragia digestiva baja. Si está por encima, es hemorragia digestiva alta. ¿De acuerdo? Y este ángulo de Treitz también es importante porque nos va a decir si el intestino está bien rotado o está mal rotado. Embriológicamente, el ángulo de Treitz es el lugar de fijación intestinal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, la 49, la alternativa correcta es la ausencia o anomalía en la posición del ligamento de Treitz. ¿No? ¿Cómo lo determinamos? Sí, se lo puede ver generalmente en la cirugía, ¿no? Cuando están viendo la cirugía puedes ver la posición del ángulo de Treitz, lo ves mal rotado. O a veces en las placas, ¿no? En las placas podemos ver si hay una obstrucción o hay un nivel, ¿no? O en el tránsito intestinal podemos mirar, ¿no?, cómo está la posición intestinal. ¿No? La anomalía en la posición del ligamento de Treitz es la que uno define para la malrotación. Por eso casi siempre, muchas veces, lo hacemos se hace en forma quirúrgica, ¿no?, cuando uno hace la laparoscopía. La parotomía, perdón. 50. Acerca de la atresia duodenal es cierto. La clave es la alternativa C. ¿Cuál es el signo de la doble burbuja? Hay dos imágenes de tipo radio opaco o radio lúcido. Hay niveles, ¿no es cierto? Hay dos niveles, ¿no? Si ven dos nivelitos, ¿no?, implica que uno es en el estómago y otro es a nivel del duodeno, antes de llegar, ¿no?, a la porción de la atresia. ¿De acuerdo? Eso implica atresia duodenal. ¿En quiénes son más frecuentes las atresias duodenales? En niños con síndrome de Down, ¿no? Atresia duodenal es muy frecuente en niños con síndrome de Down, ¿no? Los niños con síndrome de Down tienen varias malformaciones gastrointestinales. Enuméreme por lo menos 3. Hirschsprung. ¿Ah? Enfermedad celíaca, aparte de atresia duodenal, pues, ¿no? Ya, enfermedad celíaca, 2. ¿Ah? Bueno, atresia o estenosis. Más estenosis que atresia, ¿ya? Pero aparte de esa, falta una más. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Páncreas anular? Malformación anorrectal, 3. ¿Otra más? Reflujo gastroesofágico, ¿ya? Es frecuente en niños con síndrome de Down, reflujo gastroesofágico, ¿no? Muy bien, seguimos. Eh, 51. ¿Afecta la tercera o cuarta porción del duodeno? Falso, ¿no? Es primera, segunda. No se presenta en pacientes con síndrome de Down, falso, lo más frecuente. Signo de doble burbuja característico. 50, clave C. 51. Acerca de la estenosis pilórica hipertrófica es falso. ¿Clave? E. B. Bien, la estenosis hipertrófica de píloro es una enfermedad que se produce en niños pequeños, ¿no? Casi siempre neonatos de 3 semanas de vida a lactantes de máximo mes y medio, ¿no?
causa más frecuente bueno, el signo más frecuente que vamos a ver van a ser los vómitos. ¿Cómo son los vómitos en estenosis hipertrófica de píloro? ¿Cuáles son? Postprandiales inmediatos, contenido gástrico. ¿De acuerdo? Eso es bien importante, el contenido es gástrico. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de contenido gástrico? ¿Qué es lo que va a causar? Alcalosis metabólica. ¿Ya? La alcalosis metabólica es muy importante porque esos niños, primero, están deshidratados por los vómitos frecuentes y segundo, tienen alcalosis metabólica. Entonces, alcalosis metabólica más deshidratación es una unión muy frecuente y que complica más la alcalosis metabólica. ¿Cuál es el manejo de estos niños? Paciente que tiene un problema de estenosis hipertrófica de píloro. ¿Qué? Cirugía, ¿no? ¿Qué cirugía se le hace? Hay una dilatación del píloro, ¿no es cierto? Porque una estenosis de ese píloro, lo que hace una cirugía de Ramstead, que es una dilatación de ese píloro, ¿no? Se hace como un cortecito para dilatar el píloro. El problema principal es que antes de eso, nosotros debemos estabilizar a ese paciente, ¿no? Y para estabilizarlo, ¿qué le damos? Porque hay que mantener su medio interno estable. ¿Qué hacemos antes de la cirugía? Hidratación. ¿Con qué? Cloruro. ¿No? Hay que darle cloruro. ¿Por qué? Porque el cloro es el tratamiento de elección de la alcalosis metabólica con pérdida de cloro extrarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, darle cloro, porque cuando uno tiene alcalosis metabólica es que pierde cloro por algún lado. Gracias. Pierde cloro por algún lado, o por la orina o extraurinario. ¿De acuerdo? Entonces, si vomita, la pérdida de cloro es extrarrenal. Y lo que hay que hacer es darle cloro como cloruro de sodio. Manejamos la alcalosis metabólica, manejamos la deshidratación. Y una vez estabilizado, el paciente va a cirugía. ¿De acuerdo? Ahora, algo que es muy frecuente en los pacientes con alcalosis metabólica es que tienen apetito. ¿Ya? Salud. Los pacientes con estenosis hipertrófica de píloro tienen apetito. Es decir, vomitan, ¿ya? Porque los pobres nunca les llega el alimento al intestino, no se absorbe. Entonces es como si nunca hubieran comido nada. Están hambrientos. A diferencia de los pacientes con intususcepción, que no quieren probar absolutamente nada, ¿no? Ellos no quieren saber nada de lo que es comida, ¿no? 51, entonces, la clave falsa es la alternativa B. La confirmación diagnóstica es siempre por imágenes. Hay un signo clínico muy importante en la estenosis hipertrófica de píloro. ¿Cuál es? El signo de la oliva, ¿no? Se palpa la oliva o hay una reptación también, ¿no? 51, clave B. 52. En relación a la apendicitis aguda, todo lo siguiente es cierto, excepto. La clave, la B. La confirmación diagnóstica siempre es por imágenes. Es falso. El diagnóstico es clínico. ¿52? A ver, para los internos de Chancay, 49, la respuesta es la alternativa B. 50, la alternativa correcta es la alternativa C. Y 51 es la alternativa B. 52.
52, clave. Bueno, habíamos dicho que la apendicitis básicamente se da por obstrucción de la luz del apéndice, ¿no es cierto? Y esto va a provocar un incremento de la presión intraluminal que va a generar isquemia, ulceración de la mucosa con proliferación bacteriana que lleva a necrosis y perforación. Pero esto puede ir en pasos, en series, ¿no? Si recién está empezando, vamos a provocar una apendicitis simple o focal, donde se va a ver discreta hiperemia o edema, y en la serosa no hay exudado. En cambio, en la apendicitis supurada, si hay obstrucción evidente, con vasos congestionados, con membranas fibrino-purulentas, y puede haber líquido peritoneal libre, claro o turbio. En la apendicitis gangrenosa ya hay hallazgos de fase supurada, con microperforaciones, y el proceso está limitado por el epiplon o asas contiguas. A diferencia de la apendicitis perforada, donde la perforación más frecuente es el borde antimesentérico, puede ser zona vecina fecalito, ¿no? La localización del proceso es más evidente por el epiplon y puede haber obstrucción parcial o completa del ilion. En la axedada ya hay un acceso subyacente a la perforación y puede ser palpado por exploración. Los síntomas van a variar si es un niño preescolar, el dolor periumbilical que puede haber, luego se va a localizar afosia ilíaca derecha, es constante y de intensidad progresiva, aumenta con el ejercicio y se acompaña de hiporexia, náuseas, vómitos y fiebre. Signos típicos, la marcha antálgica, el McBurney, el rebote, plastrón. Algo que es bien importante en niños es que los niños, a veces el plastrón que lo tienen, lo hacen muy rápido, ¿ya? Y la sintomatología de apendicitis como que al inicio puede estar y luego desaparece, y es que se plastrona más rápidamente, ¿ya? En niños no todos los signos vamos a ver, al igual que en adultos, y no vamos a tener de repente un McBurney típico o un rebote típico. Radiografía de abdomen es de muy baja sensibilidad, 20 a 40%. En cuanto a lo que es ecografía, se puede evaluar el apéndice ecográficamente, tiene un diámetro pequeño y un grosor pequeño de 2 milímetros. El apéndice dilatado no es necesariamente una indicación de apendicitis aguda. En niños es poco o es muy difícil realizarlo, sobre todo si no hay cooperación. Puede ayudar en pacientes que tienen perforación reciente con plastrón, ¿no? Buscando plastrón apendicular. Diagnósticos diferenciales, gastroenteritis, adenitis, infección urinaria, divertículo en Meckel, invaginación, neumonía basal derecha. Y neumonía basal derecha es un diagnóstico muy importante en pediatría como diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Siempre hay que tratar de buscarlo, ¿no? ¿Dónde escuchamos para hablar de neumonía basal derecha? ¿En dónde encontraríamos el problema? Si yo escucho en el pulmón, ¿en dónde lo escucharíamos más claro? Si tengo neumonía basal derecha. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿no es cierto? Superior, medio y inferior. ¿Dónde está el lóbulo medio? En la parte anterior. O sea, si yo escucho en la parte anterior hasta abajo, yo estoy siempre evaluando el lóbulo medio. Y si yo escucho la parte del tercio medio inferior, en la parte posterior estoy evaluando el lóbulo inferior. Por lo tanto, si yo quiero evaluar completamente el pulmón, no solamente tengo que evaluar la parte posterior, sino también la parte anterior, porque tengo que evaluar tanto el lóbulo medio como el lóbulo inferior. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces nos limitamos a evaluar solamente la parte posterior y no evaluamos la parte anterior, ¿no? Siempre tienen que evaluar parte anterior.
Bueno, nunca telera evoluciona, ¿no? Ya. Ok. Seguimos. Entonces, la pregunta 52, ¿no? En la apendicitis aguda todo lo siguiente es cierto, excepto en casos esporádicos es factible encontrar que la enfermedad se ha autolimitado, verdadero, ¿no? Sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque el apéndice es rápidamente trastornable. Si no es tratada, va casi irremediablemente a la complicación, también es correcto. No causa leucocituria, esa es la falsa. Acuérdense, un diagnóstico diferencial de leucocituria es apendicitis aguda. Yo puedo tener leucocituria por varias causas. Enuméreme 4 causas de leucocituria que no sea infección urinaria. Fiebre, 1. Deshidratación, 2. Litiasis, puede ser, sí. Da más hematuria que leucocituria, pero puede dar. Glomerulonefritis, lupus, te puede dar leucocituria. Enfermedad renal crónica, te puede dar leucocituria. ¿Ya? Entonces, leucocituria no es igual a infección urinaria. ¿Ya? Siempre deben tener urocultivo para hacer diagnóstico. ¿Ya? Claro que obviamente la causa más frecuente es infección urinaria, pero debemos tener nuestro criterio diferencial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la 52, la alternativa es la alternativa C. 53. Señale la cardiopatía cianótica más frecuente en el niño. ¿Clave? Si le dijera la cardiopatía acianótica más frecuente en niños, CIB. Y en adultos, CIA. ¿Ya? En niños, la cardiopatía cianótica más frecuente es tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque se demora en presentar la cianosis. La tetralogía de Fallot no se presenta la cianosis en la etapa neonatal. Es rarísimo que la tetralogía de Fallot se presente en la etapa neonatal. Casi siempre se presenta a partir del 6º mes de vida. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la tetralogía de Fallot empieza a presentar cianosis luego del 6º mes casi siempre de vida? ¿Por qué? ¿Baja la resistencia de la circulación pulmonar? No. Si bajara la resistencia de la circulación pulmonar, entonces la sangre se iría más hacia los pulmones. Y ese no es el problema. ¿Por qué hay cianosis en una cardiopatía? Porque no llega sangre oxigenada hacia las cavidades izquierdas, ¿no es cierto? Porque las cavidades izquierdas son las que se encargan de llevar la sangre oxigenada a los tejidos. Y si yo, por algún motivo, la sangre oxigenada no llega a las cavidades izquierdas, entonces voy a tener cianosis. Casi siempre porque va a haber un shunt de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ah? Para que haya cianosis. De derecha a izquierda, ¿no es cierto? Si hay un shunt de derecha a izquierda, yo voy a tener la sangre sin oxígeno en las cavidades izquierdas. Si el shunt fuera de izquierda a derecha, la sangre sin oxígeno, ¿dónde va a estar? En cavidades derechas, ¿no es cierto? Y no va a provocar cianosis.
Entonces, todo shunt de derecha a izquierda, provoca cianosis. Todo shunt de izquierda a derecha es acianótico. Un CIB puro, ¿cómo es el shunt? De izquierda a derecha. ¿Por qué el shunt del CIB es de izquierda a derecha? Por la diferencia de presiones. ¿Quién tiene más presión? El ventrículo izquierdo. Por tener más presión, la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y por lo tanto el shunt es de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Un CIA. ¿Cómo es el shunt? Igual, de izquierda a derecha. Básicamente también porque la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha. Y por lo tanto, el CIA, el shunt es de izquierda a derecha. Eso significa que tanto CIA como CIB solos son cardiopatías congénitas acianóticas. ¿Cómo un CIB? Porque la tetralogía de Fallot tiene un CIB. ¿Por qué razón el CIB, la tetralogía de Fallot, es cianótico? A ver, ¿por qué? ¿Hay aumento en quién? ¿En dónde hay aumento? De la cavidad derecha. ¿De qué parte de la cavidad derecha? ¿De la aurícula derecha? ¿Del ventrículo derecho? Del ventrículo derecho. ¿Y por qué hay un aumento en la presión en el ventrículo derecho? Porque hay una estenosis de la pulmonar. Entonces, la estenosis de la pulmonar es lo que va a mandar el grado del shunt. Mientras más estenosis hay en la pulmonar, ¿qué significa? Que la presión en el ventrículo derecho va a ser mayor. Y por lo tanto, el grado con que ese ventrículo derecho se agranda por hiperpresión va a ser mayor. Entonces, la estenosis de la pulmonar va a generar incremento de presión, a la larga incremento del volumen del ventrículo derecho porque no puede bombear suficientemente, y eso cambia el shunt. El shunt que es de izquierda a derecha se convierte en un shunt de derecha a izquierda, porque las presiones en el ventrículo derecho ahora son mayores que las del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Una vez que el shunt cambia, entonces aparece la cianosis. Por esa razón que la tetralogía de Fallot, la cianosis ocurre en forma tardía, ¿no? Pero no necesariamente va a ocurrir siempre en forma tardía. Yo puedo tener una cianosis rápida si yo tengo una cianosis pulmonar severa. Si es muy severa la cianosis pulmonar, el grado de presión va a ser tan alta que rápidamente invierte el shunt. Y yo puedo aparecer una tetralogía de Fallot al mes, que no es lo más frecuente. Como también puedo tener una estenosis pulmonar muy leve, muy pequeñita. Entonces no hay tanto cambio en la presión en el ventrículo derecho, y hablamos del famoso Fallot rosado, ¿no? Que no hace cianosis, porque simplemente no llega a vencer la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, la variación en qué tan rápido cambia el shunt va a depender del grado de estenosis de la pulmonar. Entonces, los 4 componentes de la tetralogía de Fallot son estenosis de la pulmonar de saque, que es lo que manda. Luego, ¿qué sigue? CIB, que es lo otro segundo que tiene que haber siempre. Cabalgamiento de la aorta, que es un adornito. Y la hipertrofia del ventrículo derecho, que es como consecuencia de la presión intrapulmonar. ¿De acuerdo? Esas 4 cosas son lo que hacen el diagnóstico de tetralogía de Fallot. Y eso no se deben olvidar. ¿Ya? Otra vez, estenosis de la pulmonar, CIB, hipertrofia del ventrículo derecho y cabalgamiento de la aorta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra cosa acerca de la tetralogía de Fallot es que, aunque eso lo vamos a ver en una pregunta después, me quedo callado primero. Ya. Seguimos. 53, entonces, clave A. 54. Hipocratismo digital es expresión de... ¿Qué? Hipoxia, ¿de acuerdo? O sea, hipocratismo digital podemos verlo tanto en enfermedades cardíacas
con enfermedades pulmonares. ¿En qué consiste el hipocratismo digital? ¿Mm? ¿Qué? Uy, no puede ser, ¿ah? ¿Son cuántos? ¿Ni uno sabe qué cosa es hipocratismo digital? ¿Ah? Exacto. Él pierde el ángulo, ¿no? Se pierde el ángulo. ¿Ya? ¿Y qué me denota eso? Hipoperfusión, ¿no? Hipoperfusión de las uñas, ¿no? Esa hipoperfusión de las uñas es frecuente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una redistribución de flujo, ¿ya? Y esa redistribución de flujo es secundario a la hipoxia crónica, ¿ya? Pero entonces la hipoxia crónica no de frente me da eso, lo que me da la hipoxia crónica es una redistribución de flujo. Y siempre que hay redistribución de flujo, siempre la piel, el lecho esplácnico, los riñones son los que tienen menos flujo sanguíneo. Y por eso, como secuencia de eso, vemos ese signo. ¿De acuerdo? 54b. 55. La anomalía cardíaca más frecuente en los niños con síndrome de Down es el canal AB, ¿no? El canal aurículo-ventricular es la malformación cardíaca más frecuente en niños con síndrome de Down. ¿Y en qué consiste el canal AB? Canal aurículo-ventricular. ¿Mm? Justo en lo que está diciendo ahí, ¿no? Es un defecto en los cojines o cojinetes endocárdicos, ¿no es cierto? No hay cierre de estos cojines endocárdicos y por lo tanto es como si fuera un CIB grande, completo, un CIB grande y que también compromete la parte auricular, ¿no? Por eso también se llama CIB canal. 55, clave A. 56. Son características de la tetralogía de Fallot, excepto. La clave, la C, ¿no es cierto? La clínica varía de acuerdo al grado de estenosis pulmonar, ya lo comentamos, ¿no? La obstrucción, la crisis hipóxica son más frecuentes en los primeros años de vida. ¿Qué opinan? Primero, ¿qué cosa es una crisis hipóxica? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste una crisis hipóxica? Hay una hipoperfusión muy severa, ¿no? Que provoca una cianosis mucho más marcada de lo habitual, ¿no? Porque normalmente estos niños son cianóticos, ¿de acuerdo? Tienen una saturación en 80, 85%, pero pueden llegar a saturaciones extremas de 20, 25%. ¿Y por qué razón? ¿Mm? Exacto, no llega sangre hacia los pulmones. O sea, hay poca cantidad de sangre hacia los pulmones. El retorno venoso es pobre. ¿De acuerdo? Entonces, al haber pobre retorno venoso, porque no llega sangre hacia los pulmones, ¿ya? Y encima que hay todavía un shunt, ¿no? De derecha a izquierda hay pobre oxigenación, hay poca sangre que llega a los pulmones, no hay oxigenación, entonces eso se vuelve un círculo vicioso. Y al final no hay suficiente cantidad de oxígeno para bombear la sangre y la sangre se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, que llegue sangre a los pulmones. ¿Cómo hacemos para que llegue sangre a los pulmones? Aumentar el retorno venoso. ¿Y cómo se aumenta el retorno venoso? ¿Cuál es la típica posición que adoptan los niños con crisis de hipoxia? La posición genupectoral, ¿no es cierto? Esa posición genupectoral es ¿para qué? Para aumentar el retorno venoso, para que la sangre pueda llegar hacia las cavidades derechas y luego hacia los pulmones. Entonces, posición genupectoral es típica de estos pacientes cuando están en crisis hipóxica. Segundo, hay que darles oxígeno. En una crisis hipóxica
sí requieren oxígeno. ¿Ya? Eso es muy controversial. Muchos dicen, no hay que darles oxígeno a los pacientes cianóticos, ¿por qué hay que darles oxígeno? Pero en un paciente que tiene crisis hipóxica, se muere porque hay una hipoxia severa. Y en ese momento de la crisis hipóxica, sí requiere oxígeno, en el momento de la crisis hipóxica. ¿No? Lo otro, tiene que estar relajado. ¿Ya? Se requiere sedación, ¿no? Se requiere pseudoanalgesia muchas veces. Y podemos usar morfina para tratar de ayudarlo a que el niño no llore, no se irrite. ¿Ya? Podemos inclusive utilizar vasodilatadores, ¿no? Vasodilatadores para tratar de mejorar el sangrado, la irrigación pulmonar. Pero en general, lo más importante es en la mejora del retorno venoso, la oxigenación y la sedación. ¿Ya? La crisis hipóxica se ve muy frecuente, sobre todo en niños con tetralogía de Fallot. ¿Ya? Es muy frecuente en esos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, crisis hipóxicas son frecuentes en los primeros años de vida, sí, ¿no? ¿La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo suele ser grave? No, ¿no? Porque el problema no es ahí, es a nivel de la pulmonar. ¿Las trombosis cerebrales son más frecuentes en presencia de citemia? Sí. Como causa esa hipoxia persistente, entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Trata de, si no hay oxígeno suficiente, dar más cantidad de glóbulos rojos para tratar de que llevar el oxígeno en forma más eficiente. Pero a la larga eso va a provocar un síndrome que se llama el síndrome de hiperviscosidad, ¿no es cierto? El síndrome de hiperviscosidad consiste en que al haber demasiados glóbulos rojos, entonces entre ellos se van a estorbar, no hay un buen flujo adecuado, y por ende te va a incrementar la hipoxia. Por esa razón, los pacientes con tetralogía de Fallot muchas veces requieren exsanguíneos, ¿no? Extracción de sangre, ¿no? Transfusión parcial, ¿no? Se retira sangre y se pone cloruro para tratar de mejorar la oxigenación de esos pacientes. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que estos pacientes tienen alto riesgo de accesos cerebrales. Esos pacientes hay que defocalizarlos de forma muy frecuente. Tratar de defocalizar caries dental, ¿no? Tratar de cubrir todo lo que son otitis media, porque son pacientes de riesgo para infecciones bacterianas, ¿no? Muy bien, entonces la alternativa incorrecta es la alternativa C, ¿no? La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo suele ser grave. 57. La cardiopatía congénita cianotizante más frecuente en el periodo neonatal es... Ya creo que lo habíamos mencionado, ¿no? La parte neonatal, ¿no? Transposición de grandes vasos es la cardiopatía cianótica más frecuente en neonatos. Tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente en niños. ¿Ya? C y B es la cardiopatía en general más frecuente en niños y C y A es en adultos. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica que produce cianosis más tardía? Otra vez, tetralogía de Fallot. Una de las siguientes premisas no existe en la tetralogía de Fallot. ¿Clave? C. D. Hipertensión pulmonar. No hay hipertensión pulmonar. Hay estenosis de la pulmonar. En la hipertensión pulmonar hay un flujo vascular importante, ¿no? En la estenosis de la pulmonar, al contrario, hay hipoflujo, ¿no? El corazón en sueco o corazón en bota es la imagen típica radiológica de la tetralogía de Fallot. ¿De acuerdo? 60. ¿Cuál no es una causa de insuficiencia cardíaca en el lactante? A ver. Con respecto a insuficiencia cardíaca, hay que tener en cuenta algunas cositas. Primero, en realidad, la insuficiencia cardíaca tiene alta mortalidad, ¿ya? 90% de mortalidad en el neonato y 50% en lactantes y niños.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en niños? De arranque, la causa más importante va a ser las cardiopatías congénitas. Esa va a ser la causa más frecuente. Pueden haber cardiopatías adquiridas. ¿Cuál es la cardiopatía adquirida más frecuente? Miocarditis virales, ¿ya? Desórdenes endocrinos y misceláneas también, ¿no? Por ejemplo, lupus. En cuanto a cardiopatías congénitas, pueden ser con sobrecarga de presión, la típica estenosis aórtica o la cortación aórtica, la de sobrecarga de volumen, los cortocircuitos y las arritmias, como bloqueo cardíaco congénito, por ejemplo en lupus neonatal, que no es muy frecuente. Entre las adquiridas, ya mencioné, la causa más frecuente es miocarditis. Otras causas, enfermedad de Kawasaki, ¿no? El Kawasaki es otra causa frecuente en niños grandecitos, cardiopatía reumática, aunque cada vez es menos frecuente, endocarditis, hipertensión arterial, anemia severa, etc. Bueno, en general, la fisiopatología ya la conocen, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco lo que va a provocar finalmente es un incremento de sustancias que tratan de mantener el gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el gasto cardíaco? A la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Muy bien, ¿no? Frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Y entonces tenemos dos cosas para mantener el gasto cardíaco. O incrementamos la frecuencia cardíaca o incrementamos el volumen de eyección. Acuérdense que no siempre aumentando la frecuencia cardíaca vamos a aumentar el volumen de eyección. Porque llega un momento en que mientras más aumentamos la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar con mi volumen telesistólico? Va a ser mayor. Acuérdense, el volumen telediastólico, ¿de acuerdo? Es el volumen al final de la diástole, ¿ya? Y eso, mientras más se contrae el corazón, necesitamos más tiempo en diástole para que pueda llenar el corazón, ¿no es cierto? Si cada vez nos contraemos más fuerte, no tenemos suficiente tiempo en diástole para llenar el corazón y vamos a tener menos cantidad de sangre irrigada, ¿no? Menos cantidad de sangre. Necesitamos un buen volumen telediastólico, ¿ya? Y que significa que el volumen al final de diástole sea de ¿cuánto? Inicialmente. 120 más o menos el volumen de sangre al final de la diástole. Luego sigue la contracción, que nos da un volumen de 70 y finalmente al final de la sístole me quedo con un volumen de 50. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso me da mi volumen de eyección. Mi volumen de eyección, ¿cuánto tiene que ser? Mi fracción de eyección, ¿cuánto tiene que ser? Más de 60%. ¿No? Otras causas que no son tan frecuentes en niños, pero hay que mencionar, es el hipotiroidismo, la hipoglicemia, errores innatos de metabolismo y enfermedad de depósito. Las clases de insuficiencia cardíaca en niños, la clase 1 que es asintomática, la clase 2 que es lactantes con taquinia, sudoración o niños con disnea al ejercicio, y la clase 3 es lactante con taquinia y sudoración marcada durante todas las tomas. La clase 4 ya es la que tiene síntomas en reposo, sudoración o taquinia sin necesidad de lactar. Y ahora, las etiologías de acuerdo a la edad. En el neonato, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es las arritmias, ¿ya? También las cardiopatías congénitas estructurales, ¿no? Las cianóticas o malformaciones arteriovenosas. En niños lactantes, cardiopatías congénitas estructurales, arritmias, la enfermedad de Kawasaki, que también es frecuente, el síndrome urémico hemolítico, la sepsis. En niños y adolescentes, la miocarditis viral, la fiebre reumática, pericarditis y la glomerulonefritis postestreptocócica. Ojo, la glomerulonefritis postestreptocócica se da ¿en quiénes? En niños mayores de ¿cuánto? 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estreptococo beta hemolítico se da en niños mayores de 5 años. ¿Ya? Por eso es imposible tener glomerulonefritis postestreptocócica en un lactante.
Si yo tengo un síndrome nefrítico en un lactante, yo me debo asustar, porque lo más probable es que no sea benigno, no sea un estreptococo. Lo más probable es que sea una posinfecciosa viral. Y las virales, si bien pueden tener el curso de un estreptococo, pueden tener un curso rápidamente progresivo y acabar en diálisis. Entonces, es muy importante saber el grupo etario para saber a qué me estoy ateniendo. ¿No? Muy bien, entonces la clave de la pregunta 60 será la alternativa D, ¿no? Glomerulitis post-estreptococcus. Ok, nos vemos.